Nosotros en el Perú tenemos tres temas centrales, ¿no? Los decretos de urgencia, estos decretos que emite el Poder Ejecutivo, pero solamente los puede emitir, y lo ha establecido los requisitos, el Tribunal Constitucional, los ha precisado, mejor dicho, ¿no? Porque sí existe. Entonces nosotros a través del Tribunal Constitucional se ha hecho un decreto de urgencia, ¿no? Que está previsto en el artículo 118, el inciso 19 de la Constitución peruana, ¿no? Entonces nos dice aquí de que, perdón un segundito, que el presidente de la República puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Este es un hecho bastante importante. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es revisar quién legisla más, no solo aquí, en toda parte del mundo, el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Por supuesto que el Ejecutivo, no existe ninguna proporción. Más o menos aquí en el Perú aproximadamente se expiden 20.000 disposiciones legales. ¿Cuántas leyes se pide el Congreso de la República Peruana? Es un promedio entre 120 y 130 leyes al año. Pero tenemos 20.000 disposiciones legales, ¿no? De los diferentes ministerios, del propio Ejecutivo. Entonces, y seguramente de esas 120 o 130 leyes habrá 10 o 15 leyes relevantes y las demás son leyes coyunturales, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Aquí en el Perú se ha cometido, bueno, se ha hecho uso y abuso de los decretos de urgencia, estas medidas extraordinarias que dicta el presidente de la República. Entonces nos encontramos nosotros que ante estos hechos el Tribunal Constitucional ha dicho, oiga, no se puede estar pidiendo decretos de urgencia a libre albedrío del presidente de la República. Solamente se puede pedir los decretos de urgencia siempre y cuando cumplan con 6 requisitos que tienen que ser concurrentes, ¿no? Tiene que ser una medida estrictamente excepcional, ante una situación excepcional, ¿no? Tiene que haber necesariamente, así en forma objetiva, real, tangible, una necesidad. No se pueden tocar materias económicas o solamente deben ser materias exclusivamente, no exclusivamente materias económico-financieras. Tienen que ser medidas transitorias, generales y conexas. Entonces, estos requisitos son muy rigurosos. Entonces sería factible que el gobierno de turno pudiera cumplir a cabalidad con todos estos requisitos. Muy difícil. ¿Y de qué depende de que se apruebe o no se apruebe? Depende de la Comisión de Constitución. Dentro de la Comisión de Constitución peruana nosotros tenemos el grupo de control político y constitucional. Yo tuve el honor de presidir prácticamente 3 años. Pero, ¿qué es lo que sucede? Un gobierno puede gobernar si no tiene estos mecanismos. Definitivamente pareciera ser que no. Pareciera ser que no, porque el Congreso tiene su propia dinámica. Para aprobar una ley pueden pasar meses, pueden pasar años. Y el gobierno es a cada segundo, ¿no? Todos los días. Entonces, si no se tuviera estos mecanismos, sería un problema grave. Y esto tiene una relación directa que en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso esto funciona en base a las mayorías. Aquí en el Perú se ha presentado un caso bastante serio, que al expresidente García Pérez se le ha formulado denuncia constitucional por una serie de estos decretos de urgencia, y dentro de los cuales se destinó recursos especiales para la construcción de colegios emblemáticos a nivel nacional. Evidentemente al presidente siempre se le imputa todos los hechos negativos, sean ciertos o no.
se dice que en esta construcción de estos colegios emblemáticos lamentablemente ha habido mucha corrupción. Eso ya escapa al control del presidente. El presidente se dio el decreto de urgencia, se detienen los recursos y ya en la ejecución ya depende cómo actúan, digamos, las diferentes instituciones, ¿no? para estos casos concretos. Se vencieron estos decretos de urgencia en el tiempo y curiosamente el actual gobierno, ya estando vencido el plazo, ha aplicado estos decretos de urgencia que ya no existían para seguir construyendo colegios emblemáticos. Pero sin embargo se denunció al presidente García por este tema. Nosotros en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que también tuve el honor de presidir, establecimos que si un decreto de urgencia había sido aprobado en la Comisión de Constitución, no se podía denunciar después al alto funcionario por infracción constitucional. No, porque si la Comisión de Constitución es el organismo encargado, es el organismo competente, y este organismo competente ha aprobado, dice, sí, este decreto de urgencia reúne los requisitos, pues definitivamente es un contrasentido que después políticamente, por más que tengamos los votos, vayamos nosotros a denunciar al funcionario, al ministro, al presidente, diciendo esto es inconstitucional, porque el órgano competente dijo que era constitucional, al margen que lo fueron. Nosotros creemos que no existe acá, por lo menos, ninguna posibilidad de que el gobierno de turno pueda gobernar si no tiene este mecanismo. No, sería materialmente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno es de todos los días, no tiene la dinámica, ni podría tener la dinámica del Congreso de la República, porque el Congreso tiene sus propios tiempos, que no quiere decir que funcionen mal, pero claro, si hoy día se presenta una situación de coyuntura especial, y no, por más que el Ejecutivo presente su proyecto de ley y pida que se priorice, no se les puede resolver ni atender en el día. Entonces, estas medidas son bastante importantes, pero les estoy diciendo, digamos, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Porque lo demás está en los libros. Luego nosotros tenemos otro tema especial respecto a los decretos legislativos, estas leyes delegadas en las cuales el Congreso de la República facultaba al Ejecutivo para que pueda pedir sobre determinadas materias que evidentemente no pueden ser temas de creación de impuestos ni referirse a tratados de derechos humanos ni soberanía, y esos temas también funcionan igual respecto a los decretos de urgencia, el artículo 56 de la Constitución, que se puede precisar todo esto. Pero, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que cuando se le da facultades al gobierno de turno, pues está pidiendo, normalmente funciona el primer año, el segundo año, ¿no? Porque ya después se va desgastando el gobierno, nadie le quiere dar ni la mano, ¿no? Porque el tema se complica mucho. Entonces, sucede también exactamente lo mismo, que se le dan facultades delegadas para que legisle sobre determinados temas. Sí, el gobierno tiene amplia mayoría, lamentablemente usa y abusa de esta facultad, y dentro de estos decretos seguramente va a excederse de los límites en los cuales se hubiera podido legislar regularmente, ¿no? Entonces, esto es lo que también viene pasando aquí en el caso peruano. Nosotros somos un gobierno hace muchos años, en el año de 1981, que se dieron más de 215 decretos legislativos en la época del presidente Fernando Belaúnde, y prácticamente se cambió toda la legislación nacional. Entonces, hay los tiempos necesarios para que el Congreso de la República pueda efectuar el control parlamentario, es materialmente imposible. Igual sucede respecto a estos decretos de urgencia, que los tiempos son muy cortos. El presidente de la República al día siguiente tiene que poner en conocimiento del Congreso,
la presidencia del Congreso al día siguiente pone en comisión de la Comisión de Constitución y la labor de control teóricamente debe realizarse en el término de 15 días. Pasan meses de meses y no se puede efectuar la labor de control. En algunos casos porque políticamente al gobierno de turno no le interesa que sea el control inmediato. Y como normalmente los plazos y los términos son muy cortos, entonces cuando se va a efectuar la labor de control, como son transitorios, ya el decreto tuvo una vigencia de 90 días, 120 días, ya pasó. Y se va a hacer la labor de control después de 1 año, 2 años. Entonces, que esa es una de las críticas. Cuando nosotros asumimos la presidencia de este Grupo de Control Político y Constitucional, el año 2011, o sea, no se había efectuado la labor de control desde el año 2007. Entonces me dijeron a mí, bueno, usted tiene que hacer la labor de control de acá, pero la institución es una sola. Así que trabajamos muy duro y efectuamos la labor de control desde el año 2007. No, evidentemente era extemporáneo, pero había que hacerlo. ¿No? En algunos casos justamente hay que ser mucho más flexibles. Lo importante que hay que entender, que hay un congresista que se llama Javier Velázquez Quisquén, que es del partido PRITA, que es un congresista actualmente de oposición, pero es un congresista que actúa de forma muy prudente y tiene la ventaja de que ha sido 20 años parlamentario, pero también ha sido premier. Y a pesar de ser de oposición, dice, bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con este decreto de urgencia para poder proceder, pero sin embargo voy a votar a favor. Entonces yo le digo, pero si tú no estás de acuerdo, ¿por qué votas a favor? ¿No? Yo era presidente de la comisión, que sabe que Marco es imposible que el Ejecutivo pueda gobernar. Entonces necesariamente este es un mecanismo eficaz, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de congresista Javier Velázquez, que es que realmente su participación en la Comisión de Constitución siempre ha sido importante porque, a pesar de ser oposición, y a veces hay una oposición muy dura, en este tema, por ejemplo, en línea general siempre votó a favor de la aprobación de los decretos de urgencia, ¿no? Entonces, la experiencia que él ha tenido como premier casi 2 años, fue sumamente importante, ¿no? Entonces, un hombre prudente que con experiencia sabe que no se puede gobernar sin estos mecanismos de control, que ese es otro tema. Y lo mismo nos pasó respecto a los tratados internacionales, ¿no? Aquí también igual, o sea, estos tratados internacionales también que no se pueden llevar adelante sobre derechos humanos, sobre soberanía, sobre defensa nacional, sobre materias económico-financieras, también tienen que ser aprobados por la Comisión de Constitución y por este grupo, ¿no? El Grupo de Control Político tiene que meter un dictamen y ese dictamen se somete a consideración de la Comisión de Constitución y será por la Comisión de Constitución a que en definitiva apruebe o desapruebe. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay algunos tratados, como por ejemplo el TLC con Estados Unidos, que son con los anexos son más de 2.000, 3.000 ojos. Entonces, los TLC que se celebran entre los países normalmente son muy voluminosos. Y es bien complicado porque en muchos casos tiene gran parte técnica, ¿no? Y normalmente en los congresos, para bien o para mal, andamos metidos los abogados, ¿no? Entonces, son mal necesarios, somos gran parte del problema, pero también gran parte de la solución, ¿no? Entonces mucho depende de la apertura y la imparcialidad con que se pueda ver. Nosotros podemos objetar, ¿no? Cualquier decreto de urgencia puede ser objetado, cualquier facultad de decreto legislativo puede ser observado y también se puede observar cualquier tratado internacional, ¿no? Entonces se requiere realmente mucha imparcialidad, mucha objetividad, de tal manera que no tengamos ningún inconveniente en que se pueda cumplir con la función adecuadamente. Entonces no se trata de tener consignas políticas. Si uno es de oposición, bueno, vamos a torpedear al gobierno, no interesa si está bien o mal. Ese tipo de oposición en la práctica es completamente equivocado.
a la inversa, nosotros somos de la mayoría y bueno, vamos a hacer lo que nos viene en gana porque tenemos los votos. Y acá quien tiene los votos tiene la razón y no hay discusión, ¿no? Entonces, también esa es la otra posición extrema que en la práctica resulta inaceptable, ¿no? Otro de los temas que es bastante importante dentro de los mecanismos de control y es una reflexión que se puede hacer son respecto a los pedidos de información. Acá nosotros, actualmente acá hay un conflicto bien especial porque nunca se ha presentado antes. Hay una comisión investigadora de un gobierno regional de Ancash que queda al norte de Lima. El presidente de la comisión investigadora ha dispuesto, ha acordado que a un juez supremo, que fue presidente de la Corte Suprema de la República, sea citado a declarar. El juez, al recibir la citación, dijo: ya voy a ir a la primera, y después dijo: yo no voy. Yo soy juez supremo y yo no voy a permitir que acá el Congreso me venga a citar a mí. Hay independencia de poderes, etcétera, etcétera. Nunca antes se había presentado eso, porque de acuerdo al reglamento del Congreso y a la propia Constitución, las comisiones investigadoras tienen la facultad para citar a cualquier autoridad, funcionario, servidor público de cualquier particular en temas de interés público. Y nadie puede negarse. Entonces el apercibimiento es que si no va a ser conducido, no detenido, sino conducido de grado falso. Entonces ha llegado hasta ahí, ¿no? Entonces el presidente de la comisión, yo como el cita Mesías Guevara, dice: bueno, si no vienen nosotros, lo vamos a pedir al Poder Judicial y al juez que ordene que sea conducido por la fuerza pública. Es bien difícil que un juez de primera instancia vaya a ordenar que en este caso a su jefe, que es un juez supremo, se le vaya a detener para ser conducido por la fuerza pública. Hemos llegado hasta ahí, bueno, eso hasta ayer estamos en ese tema. Se pidió a la presidenta del Congreso que interponga sus buenos oficios para que el magistrado pueda acudir a la comisión de investigación, y además el magistrado sale y hace una serie de declaraciones públicas en contra de este congresista, ¿no? Como diciendo que son incompetentes, que no tiene comprensión lectora, que porque va a venir, que la ley no la entiende, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el presidente de esta comisión no es abogado, sino es un ingeniero electrónico. Entonces, nosotros, este tema seguramente lo han visto aquí también con César Delgado. Ayer yo decía: no se le puede en ningún caso detener, a pesar de que aparece el mandato, pero sí se le puede denunciar constitucionalmente, porque él está infringiendo la Constitución y la ley. No existe ninguna persona que pueda negarse o resistirse ante una citación de la comisión investigadora. Entonces, si no quiere venir, a lo que hay que hacer es invitarlo nuevamente a través de la presidencia que venga, y si no, se le denunciará constitucionalmente. Y finalmente se lo tendrá que destituir e inhabilitar. Entonces, ¿cuál es la razón para que se actúe de esta forma? Porque con el San Benito de que el Poder Judicial es autónomo, el Ministerio Público es autónomo, el Consejo Nacional de la Magistratura es autónomo, la Defensoría del Pueblo, al final no se da nadie menos. Y no se colabora con las investigaciones. Entonces, nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las funciones que tiene cada órgano. Por ejemplo, de repente no nos gusta una sentencia del Poder Judicial, puede ser una sentencia que esté completamente equivocada, pero por más que no estemos de acuerdo, tenemos la obligación de cumplirlo. Cuando nosotros decimos esa sentencia es pésima y por lo tanto no la vamos a cumplir, estamos infringiendo la Constitución. Bueno, Sócrates no pensó felizmente así, ¿no? Claro que eso le costó la vida, pero lo obligaron a tomar la cicuta y se murió, pues, ¿no? A pesar de que sus discípulos le decían de que podía escapar, ¿no? Y a raíz de eso es que nosotros conocemos la institución de la seguridad jurídica.
¿no? Entonces esto es sumamente importante. Entonces, por más que una resolución judicial sea de lo más descabellada, de lo más absurda, definitivamente nosotros tenemos que agotar todos los mecanismos, pero bueno, si finalmente en última instancia se resuelve así, nos guste o no, igual tenemos que cumplir. Entonces, si una comisión investigadora está citando a un alto funcionario del Estado, igual tiene que asistir, ¿no? Y si el Ministerio Público está formulando una acusación o una denuncia en contra de un alto funcionario, evidentemente el funcionario tendrá que ponerse a derecho. Eso justamente es el control y el balance entre los poderes del Estado. No hay otro mecanismo, no hay otra forma, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Melissa. ¿Sí? Solamente para terminar, aquí nosotros, dentro de la facultad que tiene el Congreso de la República, tenemos de solicitar información. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Por ejemplo, ustedes, dentro de la estructura de la organización del país, nosotros tenemos el gobierno nacional, tenemos 25 gobiernos regionales y tenemos 1.852 alcaldías distritales y 196 provincias. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, no? De que cuando el Congreso de la República, por ejemplo, pide información al gobierno regional, o puede pedir a un ministro, pero se presenta el caso de un gobierno regional. Entonces, el gobierno regional tiene un depósito de 3 manzanas, 4 manzanas, digamos, por hectáreas. Puede tener un depósito de 40.000 metros. El señor sabe que queremos que nos envíe información sobre las adquisiciones, sobre los expedientes de tal obra, de tal fecha. Entonces dicen, bueno, nosotros en cumplimiento ponemos a su disposición toda la información aquí en nuestro archivo. Entonces, cuando ve el funcionario y dice, bueno, queremos ver la información, bueno, acá está, ¿no? Exactamente, no sabemos dónde está, pero aquí está, ¿no? Búsquelo, ¿no? Uno se puede morir de todos los funcionarios y sus hijos, sus nietos y bisnietos nunca se van a encontrar. Entonces, ese es un mecanismo que ha comenzado a emplearse realmente para sacar la vuelta a la ley, lo cual evidentemente es un absurdo, porque eso no es cumplir con la obligación. Lamentablemente, la gente que está implicada en actos de corrupción, en malos manejos, son los que actúan de esa forma. Porque claro, si uno le pide una información concreta, uno debe decir, aquí está la información. Nosotros tenemos un procedimiento a nivel de aquí del Congreso. Si no se cumple, se le hace un requerimiento a través de la primera vicepresidencia del Congreso, y la primera vicepresidencia del Congreso finalmente pone en conocimiento de la presidencia y se debe de publicar a las autoridades que son renuentes. Esa parte es lo que se ha venido incumpliendo. ¿Y por qué se incumple? Porque definitivamente es bien complicado, porque normalmente la presidencia del Congreso está en manos del gobierno, digamos, o del partido gobierno. Entonces el partido gobierno no va a publicar la relación de sus funcionarios que incumplen, que siempre van a estar evidentemente los ministros, siempre van a estar todos sus funcionarios. En algunos casos puede que no emitan información porque evidentemente tengan actos que ocultar, pero en la mayoría de los casos se hace por negligencia, en otros por imposibilidad. Los congresistas todos los días pasamos pidiendo información, o sea, no lo dejaríamos trabajar nunca al ministro, por más que quisiera, ¿no? Si actuase, digamos, en forma intencional. Es por eso de que los mecanismos o procedimientos de control, en líneas generales dentro de los congresos, como el caso del peruano, ¿de qué depende? De que funcionen bien, dependen de las personas, siempre el tema de las personas. Nosotros visitamos el Congreso americano, en Estados Unidos también sucede exactamente lo mismo. Uno le puede pedir información, por ejemplo, al secretario de Estado de Defensa, ¿no? Al ministro de Defensa, y no da la información. Le pide información, digamos, al secretario de Estado de Educación, tampoco le da información.
Y el Congreso, a pesar de que tiene los mismos mecanismos que nosotros para exigir y todo, finalmente no se cumple hasta que llega la aprobación del presupuesto. Entonces ahí en la aprobación del presupuesto, por ejemplo, el ministro de Defensa dice: ¿sabe qué, señor? Necesitamos comprar aviones, barcos, necesitamos el incremento del presupuesto en el 60%, 70%. Ah, sí, dice, bueno, vamos a revisar este tema, ¿no? Pero nosotros tenemos acá un pedido de tal fecha de información, este pedido, ¿no? Nos gustaría poder atender ese tema, pero la verdad es que previamente tiene usted que contestar. Entonces ahí todo el mundo informa todo de lo que no le piden. Así siempre funciona. Entonces es cuestión de tiempo y oportunidades, pero yo creo que la participación de ustedes es muy importante. Felicitarlos por el esfuerzo que han hecho de venir a visitarnos aquí. Reiterar la felicitación a Melissa Garro Vázquez como jefe del centro de capacitación, al doctor Chirino, que realmente estaba excelente este material. Y por supuesto no hay verdades absolutas. Nadie tiene la persona que cree que tiene la verdad absoluta está completamente equivocada. Y mucho depende de cómo uno mire las cosas, ¿no? Pero lo importante es que siempre deberíamos ser de lo más racionales y razonables, sin interesar en la posición que nos encontremos. Podemos ser gobierno, podemos ser oposición, pero definitivamente la institucionalidad tiene que estar por encima de los intereses políticos, porque si lo hacemos a la inversa, lamentablemente nuevamente regresamos a foja cero. Entonces no se construye institución, no se construye país, y finalmente los ciudadanos, que son nuestros clientes, ¿no? Nosotros estamos obligados a brindar una atención de calidad a nuestros clientes, y nuestros clientes son los ciudadanos, ¿no? Los electores. Es por eso de que tratamos en la medida de lo posible de que estos mecanismos funcionen dentro de la razonabilidad, de la proporcionalidad, para que sean exitosos, ¿no? Así que bueno, yo no sé si hubiera alguna pregunta, alguna aclaración, alguna intervención. Encantado. Muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros el día de hoy. No quiero dejar la oportunidad de poder presentar quienes nos acompañan ahora. Voy a empezar por la derecha. Está la abogada Milena Altuve, ella viene de la República Bolivariana de Venezuela. Está Nicolás Yermoli, que viene de la Cámara de Diputados de Argentina. Celestina Sánchez Níbar, que viene de la Cámara de Senadores de República Dominicana. Del lado izquierdo tenemos a Ana Lorena Cristaldo, ella viene de la República de Paraguay, y a nuestro querido amigo Álvaro Hernández, que viene de Costa Rica. Bueno, también está nuestra querida amiga y tutora también de nuestros cursos, la doctora Jacqueline, que está con nosotros. Gracias por estar acá. Nos da mucho gusto. Por si acaso, yo vengo de la República Independiente de Arequipa, así de que esta ha sido una mesa absolutamente internacional.